Tiempos históricos para la cosmología, pero mucho más para la ciencia, sagradas escrituras, teología ministerial, eclesiástica y en aspectos de gobierno teocrático y relación con el planeta Tierra. En estas horas de la tarde voy a hablar acerca del desarrollo de lo que ha sucedido con respecto a la decisión que ha tomado la divinidad allí en el cielo y que se estaría llevando a cabo en la luna. En el libro de Josué, el capítulo 10 y el versículo 12, encontramos un relato muy interesante de cuál era la relación que ya había tenido el Padre con los seres humanos y específicamente con el pueblo de Israel. En ese día en el que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Hazer. Y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Y al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Una decisión que ha tomado el Padre en largas reuniones, donde reconozco que en cuarto año de teología tuve que no solamente leer el libro de Josué, sino que también se tuvo que analizar esta exégesis del libro de Josué, y en un momento determinado yo dudé de que podría llegar a haber sido veraz el relato. Inmediatamente el espíritu de Elohim se hizo presente para decir de que la posibilidad existiría porque existió literalmente, de que el sol se detuvo en algún momento y la luna se paró. Gracias a muy probable intervención de Jesús allí en el cielo, es que se procede a una limpieza en la luna, donde los demonios que atacaron de manera hostil durante todos estos años, más de 2000 años, y permanecen la mayoría en América como personificados, pasan a estar no ya dependientes y engañando a el mundo, sino que la luna nuevamente pasa a ser dependiente de los sistemas cosmológicos y vuelve a tener un rol de balance en todo el universo y para el mundo. Pero ¿qué pasó en aquel día? La batalla del día largo de Josué se llevó a cabo en el valle de Ayalón, según Josué capítulo 10 y versículo 12. Son letras de una hija. Una estratégica ruta de comercio a través de el área norteña de Cefela, un área de colinas bajas localizada entre la costa y el área montañosa de Judá. La ciudad de Ayalón se menciona fuera de la Biblia en las cartas de Amarna, y siglos después, por los antiguos historiadores Josefo y Eusebio. No se conoce con seguridad la ubicación precisa de Ayalón. No obstante, existen varias explicaciones propuestas para el día largo del versículo 12 y 13. La opinión tradicional mantiene que el Señor detuvo la rotación de la Tierra de tal forma que el Sol y la Luna permanecieron inmóviles desde la perspectiva de los soldados, desde la perspectiva bíblica, teológica y a nivel literal podemos dar fe de que aquella posible perspectiva extra bíblica tenía totalmente solidez con lo que dice el escrito bíblico. Algunos partidarios de esta teoría insisten que hay evidencias astronómicas para apoyar estos días largos, pero tales alegaciones no han sido comprobadas. Otros eruditos más conservadores
leen el pasaje en un sentido figurado. Los argumentos a favor y a desfavor siguen estando siempre en el aire en el contexto etiológico. No obstante, en el contexto astronómico, geofísico, es que se puede demostrar a aquellos que pueden ir también al planetario, podrán ver los cambios que hay en el contexto de la cosmología y se va sintiendo, por supuesto, en todo el ambiente lo que es la naturalización y la vuelta al canon natural, que quiere decir, estábamos bajo un canon espiritual. Ese canon espiritual era puro espiritismo de demonios personificados, principalmente de la luna y de insectoides, y al volver al canon natural, los especialistas en teología volvemos a lo que decía la Biblia, verificamos, por ejemplo, esa literalidad del sol y la luna, y podemos ratificar de que es Elohim quien está al mando y el control del bienestar de las lumbreras, en este caso con la luna. Josué el capítulo 10 es uno de solo 2 pasajes de la poesía en Josué, y la poesía similar en Jueces 5:20 y Habacuc 3:10 al 11, que según algunos creen es figurativa, no obstante pueden encontrarse en los términos hebraicos que se refería a tiempo determinado, donde posiblemente ya Elohim había tenido intervención cosmológica para poder dominar la situación, pero toda situación que nosotros vemos debe ser corroborada y en relación, que son de letras religión, con la fe y la razón de los seres humanos. Estos seres humanos deben estar sujetos a letras de facultad para poder de esa manera, dentro del marco de la universidad, poder efectuar lo positivo hacia la naturaleza y de esa manera el cielo, en el tercer cielo donde se gobierna, ratifica que el orden humano es el mejor. Insto a todos aquellos que intentan hacer política, geopolítica, o aquellos que quieren seguir con la guerra, ahora tenemos que pelear, no tenemos que pelear contra vos, ya peleamos, no peleamos, vamos a tomar los que somos, dicen las voces de los moleculoides, vamos a tomar a América con los personificados lunáticos, no vamos a tomar. Insto a ser maduros aquellos que han tenido facultad, colaborar con aquellos que hacen seguridad e intentar mantenerse semejante al cerebellum para que el cielo pueda después a lo largo de la historia seguir teniendo intervenciones que favorecen a el campo, el aire, los mares, los peces que han quedado, los seres humanos y todo lo que respecta al canon natural y la ley establecida en cada nación. Se podría traducir la palabra hebrea para se detuvo como que fue silenciado. Lo que hizo, tengo entendido, según información extraoficial, ya que es poca la información de Oceanía, directamente tengo discierno y muy poco, es que el Padre habría silenciado la luna, que significa un fuego no destructor, sino un fuego de, de, de descanso a aquellos demonios que solamente están constantemente sustituyendo, imponiendo porno, y les habían hecho programa a los stay para vaciar la cabeza, y los profesionales quedaban vacíos o no profesionales o torturados. El padre puso, tengo entendido, un punto final a eso, ya que empezaron a atacar anoche nuevamente de una forma abrupta, y habían extendido a 5 días, pero decidió silenciar antes, tengo entendido, y hay que respetar los tiempos del cielo y los periodos que dieron para poder mantener la vida y el orden en el mundo. Lo que se podría sugerir que el calor del día fue disipado para darle a los soldados de ambos lados un descanso agradable al sol ardiente. Uno de los propósitos
según ponían a los soldados como temperatura y no como emperadores torturadores. El soldado hacía de una temperatura de que era lo que sucedía. Una vez que los demonios dejan de atacar y de irradiar desde la luna, inmediatamente el sol se recupera. Una vez que se recupera el sol, el aire se renueva, y una vez que se renueva el sol, se establece nuevamente los circuitos naturales sobre el mundo. Interpretar el hebreo para que simplemente signifique que la temperatura bajó, sin embargo, es una premisa totalmente dudosa, ya que no encontramos mucho material extrabíblico de aquellos tiempos más que las cartas de Amarna arqueológicamente, e inclusive posteriormente encontramos en los términos la camorra o los camorreros, que son mafias de torturadores que no trabajan para poder equilibrar el mundo y los sistemas. Hay otra hipótesis que algunos argumentan de que el Sol, deteniéndose, se refiere a una oscuridad prolongada en vez de una extensión a la luz diurna. Lo que ha sucedido aparentemente se llevó a cabo durante o antes del amanecer, según Josué, el capítulo 10 y el versículo 9, y el versículo 12 parece indicar que el sol y la luna estaban cerca unos del otro en el horizonte, como cuando Josué oró. La granizada que habla en el versículo 11 sugiere condiciones como oscuras. Contra estas perspectivas, o ante estas perspectivas pondría yo, el versículo 13 parece decir que el sol estaba suspendido en un solo lugar. Nos encontramos casi por lo menos en estas latitudes de Sudamérica, de que las nubes no son nubes, por todos los 8 planetas siguen habiendo aires extraños que no llegan a ser tóxicos, sino que llegan a ser extraños, pero el Sol se mantiene en un punto de optimidad donde no hay un paralelismo en lo que ha sucedido en aquellos momentos, pero sí una autoría de Elohim en lo que respecta a la intervención del Sol y de la Luna para un mejoramiento inclusive del cielo. El hecho de que un texto tenga formato de poesía no implica necesariamente que el hecho descrito es figurativo o metafórico. En teología encontramos diferentes tipos de escrituras: el metafórico, la parábola, lo figurativo, lo narrativo. En el capítulo 12 del libro de Josué encontramos como una forma de poema, pero esa forma de poema se puede validar como una narración literal cuando vemos de que Elohim, en relación con las facultades en el mundo, proceden a un cambio positivo, y vemos de que sentimos que la voz de Elohim es quien está al mando del universo y la cosmología, y eso da una claridad de que al margen de cómo pueda haber sido el formato hermenéutico teológico de aquel momento, posmodernamente la intervención es óptima.